Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un examen de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. Es la parte específica, la opción B. El examen es de Física y Química de la convocatoria de junio de 2018. Pero como es un examen tan largo de resolver, por lo menos el vídeo, lo voy a dividir en dos partes. En este vídeo voy a resolver la parte de Química. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos necesarios para poder resolver este examen son naturaleza del átomo, saber formulación inorgánica y orgánica, cálculos con moles y masas moleculares y estequiometría. El ejercicio dice lo siguiente: formula o nombra los siguientes compuestos, al grano. Ahí tenemos los compuestos que hay que nombrar o formular, dependiendo. Vamos a empezar. Óxido de hierro 2. El hierro tiene valencia 2, tal como veis en pantalla, y el oxígeno menos 2. Cruzamos las valencias, que es la forma más sencilla de hacer los óxidos, y nos queda Fe2O2. Como son óxidos y no peróxidos, podemos simplificar, y nos queda FeO. Es el compuesto más feo de todos los que hay. El óxido de hierro 2. Fórmula FeO. H2SO4 es un oxoácido, puesto que sigue la fórmula de los oxoácidos: hidrógeno, no metal y oxígeno. Debemos calcular la valencia del azufre para poder nombrarlo, ya que sabemos que es un ácido, pero no sabemos si es un ácido sulfúrico, sulfuroso o hiposulfuroso. Como el hidrógeno tiene valencia 1 más y el oxígeno 2 menos, asignaremos un valor de X a la valencia del azufre para poder calcularla. Al ser un compuesto neutro, podemos escribir que 1 por 2, es decir, la carga del hidrógeno o la valencia del hidrógeno por el número de hidrógenos, más X, que es la valencia del azufre, más menos 2 por 4, menos 2 la valencia del oxígeno por 4 oxígenos que hay, eso es igual a 0. Despejamos y obtenemos que X es igual a 6. Por lo tanto, la valencia del azufre es 6. Como el azufre tiene posibles valencias, más 2, más 4 y más 6, y en este caso está utilizando la mayor de todas ellas, la terminación es ico. Por lo tanto, podemos decir que el nombre es ácido sulfúrico. Lo vamos a colocar ahí. El ácido sulfúrico es un ácido muy famoso. De hecho, es la sustancia inorgánica más producida sobre el planeta. Nos piden ahora el tetracloruro de silicio. Contiene 4 cloros, como indica el prefijo tetra, y un átomo de silicio. Como el cloro tiene la terminación uro, se coloca a la derecha del silicio. Ahí tenemos la fórmula SiCl4 y la colocamos en su sitio. Continuamos con el NH3. El NH3 es un compuesto muy conocido. Se llama amoníaco. También se puede llamar azano o trihidruro de nitrógeno. En este caso vamos a poner el nombre amoníaco, que es el más habitual y el que estaréis acostumbrados a ver incluso en las droguerías. Continuamos con la siguiente parte de la tabla. La parte izquierda ya la tenemos rellena, dejamos ahí los nombres. Vamos por el etanol. El etanol es un compuesto orgánico. El prefijo et indica que hay 2 carbonos. Y la terminación ol nos indica que es un alcohol. Y ahí tenéis el compuesto CH3, CH2OH. Lo colocamos en su sitio. Ahí tenéis ese compuesto, tenemos que ponerle nombre. Al tener 3 átomos de carbono, utilizaremos el prefijo prop. Como solo tiene átomos de carbono e hidrógenos, esto es un compuesto que se dice que es un alcano. Y le vamos a nombrar con la terminación ano. Será propano. Ahí lo tenemos en su sitio. Continuamos con el CH3COOH. Al tener 2 átomos de carbono se pone el prefijo et. Al tener el grupo COOH se le pone la terminación oico, ya que es un ácido carboxílico. Y empezaremos nombrándolo por la palabra ácido. Ácido etanoico. Este ácido es muy famoso y está en el vinagre y tiene un nombre común también aceptado por la IUPAC, que es el nombre de ácido acético.
Por lo tanto, cualquiera de las dos respuestas que demos será válida. No hace falta poner las dos si no queréis. Dimetiléter es un compuesto con un oxígeno enlazado a dos grupos metilos, tal como indica el nombre. Dimetil significa que hay dos grupos metil. Cada metilo está formado por un átomo de carbono. Por lo tanto, el compuesto es el que tenéis ahí en pantalla. Y el que vamos a poner en la tabla, CH3-O-CH3. En la parte B de este ejercicio, después de hacer la formulación, nos piden que completemos la siguiente tabla. Ahí la tenéis. Es una tabla típica, se pregunta mucho en todo tipo de exámenes, graduado en ESO, ciclo superior como este examen que estamos haciendo ahora, también en graduado de la ESO. Es muy importante que sepáis hacerla. Vamos a comenzar a completarla. Las partículas subatómicas que forman un átomo son los protones, los neutrones y los electrones, como ya sabéis, y pone ahí arriba. Dado un átomo X sub Z y super A, Z indica el número de protones o número atómico y A el número másico, que es la suma de protones más neutrones, es decir, el número total de partículas que hay en el núcleo atómico. Debido a ello vamos a poder escribir que A es igual a Z más N, es decir, el número másico es igual al número de protones más el de neutrones. Si despejamos el número de neutrones, será el número másico menos el número de protones. Estas dos formulitas van a ser muy útiles para completar la tabla. Vamos a ver si la vamos haciendo. Empezamos por el sodio. El número de protones coincide con Z, por lo tanto es 11. Y vamos completando ya. Z y protones, completamos el 11. Como se supone que el átomo es neutro porque no nos dicen nada, el número de electrones es igual al de protones. Lo colocamos ahí. Y a continuación, el número másico será 11 más 12, protones más neutrones, 23, y lo colocamos. La representación será Na, que es el símbolo químico de sodio, hay que sabérselo. En la parte de abajo, un 11, que es el número atómico Z, y en la parte de arriba, el número másico 23. Y así se hacen el resto de elementos. Vamos a comprobarlo. Aluminio, el número de protones coincide con Z, como los protones son 13, en Z vamos a colocar otro 13, como podéis ver en la animación en pantalla. Como se supone que el átomo es neutro porque no nos dice nada, el número de electrones es igual al de protones, por lo tanto otro 13 al número de electrones. El número de neutrones se calcula restando el número másico menos el número atómico. 27 menos 13 igual a 14. Colocamos el 14 en el número de neutrones y por último escribimos la representación. Aluminio, 13 de Z y 27 de A, como veis en pantalla. Continuamos completando la tabla. Colocamos lo que ya teníamos puesto y seguimos con el átomo de flúor, aunque en este caso ya no es un átomo solamente, es un ion fluoruro, porque vemos que este sí tiene una carga negativa, no como los anteriores. Como nos dan la representación, observamos que Z es 9 y A es 19. Automáticamente lo colocamos en la tabla. Por otro lado, el número de protones, lógicamente si Z es 9 será 9, el número de neutrones será A menos Z, 19 menos 9 será 10, y el número de electrones hay que tener en cuenta que no será 9, será 9 más 1. ¿Por qué más 1? Porque hay una carga negativa, por lo tanto hay un electrón extra que no tiene el átomo neutro de flúor. Por lo tanto hay 10 electrones, tal como veis en pantalla. Colocamos todo en la tabla en su posición correspondiente. Ahí lo escribo también, el número de electrones es una unidad mayor que el de protones al ser un ion mononegativo. Mononegativo significa que tiene una carga negativa. Vamos a hacer el calcio de una forma parecida. Como Z es 20 y A 42, podemos decir que el número de protones automáticamente es 20 igual que Z. El número de neutrones A menos Z, 42 menos 20, 22. Y el número de electrones, en este caso nos han dicho que es 18. Coloco el 18, bueno, ya estaba colocado, no hace falta ni que lo ponga. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con ese 18? Porque si os fijáis, hay 20 protones y 18 electrones, lo cual significa que el átomo de calcio será un ion, no será un átomo neutro.
El número de electrones es 2 unidades menor que el de protones. Por ello el calcio tiene 2 cargas positivas. Ha perdido 2 electrones y se ha quedado con 2 cargas positivas, tal como acabo de poner ahí en la representación. Y con esto está esta parte del ejercicio terminada. El ejercicio dice lo siguiente. Para 4 moles de metano, CH4 calcula. Apartado A, las moléculas de metano. Apartado B, los gramos de metano. Apartado C, el volumen que ocupan medido a 30 grados centígrados y 1140 milímetros de mercurio de presión. Nos dan las masas atómicas como dato, el número de Avogadro y la equivalencia entre atmósfera y milímetro de mercurio. Este ejercicio es muy técnico y se resuelve solo aplicando las fórmulas, pero hay que conocerlas. Las moléculas se calculan con el número de Avogadro. Sabemos que el número de moléculas de metano es igual al número de moles por el número de Avogadro. En este caso, hacemos la operación que tenéis en pantalla. 4 por 6,02 por 10 elevado a 23 y nos da 2,408 por 10 a la 24 moléculas de metano. Aseguraos que sabéis hacer esto con la calculadora, porque hay gente que no domina la notación científica con la calculadora y luego no va a poder hacer este ejercicio. Aseguraos que sabéis hacerlo. La masa de metano lo vamos a calcular a partir de los moles de metano y de la masa molecular relativa del compuesto. La masa molecular relativa se calcula tal como tenéis en pantalla, sumando la masa atómica del carbono más 4 veces la masa atómica del hidrógeno, porque hay 4 átomos de hidrógeno. Podéis ver que da 16 gramos partido mol, y los moles los calcularé con la fórmula que tenéis en pantalla. Mol igual a masa partido masa molecular relativa. En este caso, vamos a despejar la masa, porque los moles ya los teníamos. He dicho que iba a calcular los moles y lo que vamos a calcular es la masa. Calculamos la masa como los moles por la masa molecular. Ahí lo tenéis, la masa es igual a 4 por 16, 64 gramos de metano. Y esa es la solución del apartado B. En el apartado C nos piden el volumen, y para ello vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales. P por V igual a N por R por T. Mucho cuidado porque aquí no podemos utilizar las unidades que nosotros queramos. Tenemos que tener en cuenta que si la constante R de los gases ideales es 0,082 atmósferas litro mol y Kelvin, y que por cierto opino que deberían haberla puesto en el enunciado, la temperatura la tenemos que expresar en Kelvin y la presión en atmósferas. Por ello voy a hacer el cambio de unidades ahí arriba. Vamos a sumar 273 a los 30 grados centígrados para obtener una temperatura en Kelvin de 303 y la presión, que son 1140 milímetros de mercurio. Haremos un factor de conversión. 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Tachamos los milímetros de mercurio y obtenemos que la presión expresada en atmósferas vale 1,5. Ya podemos sustituir en la ecuación de los gases ideales, tal como tenéis en pantalla, y despejar el volumen. El volumen nos queda igual a 4 mol por 0,082 por 303 partido 1,5 atmósferas. En total obtenemos un volumen de 66,26 litros de metano. El ejercicio dice lo siguiente. El carbonato de calcio, CaCO3, reacciona con el ácido clorhídrico HCl dando cloruro de calcio, CaCl2, dióxido de carbono, CO2 y agua, H2O. Escribe y ajusta la reacción, calcula el volumen de ácido clorhídrico 5 molar necesario para reaccionar con un fragmento de roca caliza de 420 gramos y se sabe que contiene un 80% de carbonato de calcio. Y nos dan las masas atómicas, claro. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, escribimos la ecuación química tal como nos la han dictado en el enunciado. Ahí la tenéis. No es necesario que vosotros escribáis el estado físico en el que se encuentran las moléculas o los compuestos. Yo los he escrito porque es la forma correcta de escribir la ecuación química. Pero tampoco os agobiéis si no sabéis si es sólido el carbonato de calcio o gaseoso el dióxido de carbono. Tengo que ajustar la ecuación química, eso sí lo tengo que hacer. Por lo tanto, ajustaremos primero el hidrógeno. Ahí ponemos un 2HCl para compensar los hidrógenos con los 2 hidrógenos que hay en el agua. Y luego, claro, como tengo 2 cloros,
compruebo que en efecto tengo 2 cloros en los productos y ya el resto de átomos, como podéis ver, están ajustados. Con lo cual, esta ecuación química ha sido relativamente fácil de ajustar. Ahí la tenemos ajustada. Y ahora vamos a tomar datos para poder hacer el apartado B. La molaridad o concentración molar de HCl es 5 molar. La masa de roca caliza, que son 420 gramos. Y tiene una riqueza del 80% en carbonato de calcio. Calculo la masa molecular relativa del carbonato de calcio porque me va a hacer falta. La masa atómica relativa del carbonato de calcio es la masa del calcio más la del carbono más 3 veces la masa del oxígeno, tal como tenéis en pantalla. En total 100 gramos partido mol. Se calcula en primer lugar la cantidad de carbonato de calcio que hay en la roca caliza utilizando el porcentaje en masa. Como tenemos un 80% de los 420 gramos, hacemos el cálculo y obtenemos que carbonato de calcio tenemos solo 336 gramos, no tenemos 420. Eso es de roca. Carbonato de calcio 336 gramos, el 80% de 420. Y ahora podemos calcular los moles de carbonato de calcio con la fórmula que tenéis en pantalla. Y nos queda que tenemos 3,36 mol de carbonato de calcio. Utilizando las relaciones estequiométricas se calcula la cantidad de HCl en mol. Vamos allá. Si tenemos 3,36 mol de carbonato de calcio, hacemos una línea y ponemos abajo lo que tenemos, 1 mol de carbonato de calcio. ¿Por qué un 1? Porque en la ecuación química, delante del carbonato de calcio, aunque no ponga nada, hay un 1. Y para el HCl, que es lo que queremos obtener, ponemos 2 mol de HCl, porque por cada mol de carbonato de calcio se consumen 2 mol de HCl. Simplificamos las unidades mol de carbonato de calcio y al hacer la operación obtenemos 6,72 mol de HCl que se consumen. Y ahora, utilizando la fórmula de la molaridad, voy a poder calcular el volumen de la disolución de HCl. En este caso, molaridad es igual a moles de soluto partido volumen de disolución expresado en litros. Por lo tanto, el volumen es igual a los moles partido la molaridad. En este caso, haciendo las operaciones correspondientes, los moles son 6,72, el volumen será 1,34 litros de disolución de HCl. Y hasta aquí ha llegado el ejercicio y el examen. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Si queréis consultar la solución del examen de física, lo tengo subido en otro vídeo. Y si os ha gustado el vídeo, os agradecería que le dierais un like. Si queréis seguir recibiendo vídeos como este, no dudéis en suscribiros y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.